¿Qué estabas haciendo con ella allí? No aparezcas ahora como si estuvieras molesto. No me digas que estabas molesto porque los interrumpí. Perdóname si me equivoco, pero creo que tu ex y tú ya no tienen absolutamente nada que ver ni nada que hablar, por lo que me dijiste. Incluso terminaron en malos términos. Créeme, la conocí y ella no me agrada en absoluto. Tú dijiste que ya no tenías nada que ver con ella, que ya no tenías absolutamente ningún compromiso. ¿Y qué es lo que veo? Los veo hablando como si nada, como si fueran amigos de la noche a la mañana. ¿Acaso hay algo que no sé? Me preocupa. Tú ahora eres mío. Estás enamorado de mí, no de ella. Y lo peor es que cuando hablé con ella seguía afirmando que tú la amabas a ella. Eso no es verdad, ¿cierto? Tú me amas a mí. Eso es lo que dices. Tú me amas. Claro que lo pongo en duda cuando cosas como estas pasan. Ella estaba gritando una y otra vez que tú la amabas a ella y que todavía le pertenecías. Y al saber que ambos tuvieron una vez algo, simplemente no me puedo controlar. Sabes perfectamente que tú me gustas desde hace mucho tiempo, incluso cuando estabas con ella, y sentí exactamente lo mismo que sentía cuando los veía juntos. La diferencia ahora es que puedo hacer algo, tengo que hacer algo, tengo el derecho de hacer algo, porque ahora yo soy tu novia. ¿Entiendes lo que significa? No quiero que nunca más la vuelvas a ver. Sabes perfectamente que ella nunca me agradó y que me mantuve a distancia cuando ambos estaban juntos. Pero ahora no puedo soportarlo más. No puedo ver a una mujer como ella al lado de ti. Incluso si ambos terminaran y me cambiaras por otra chica, estaría bien, pero no, si es por ella. Estoy hablando metafóricamente. Claro que no quiero terminar contigo, pero no es solo una decisión que yo puedo tomar, ¿cierto? Si de pronto tú decides que quieres volver con ella, no puedo hacer nada. Es por eso que tengo que evitarlo justo ahora. No estoy exagerando las cosas. Ambos tuvieron una historia y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras el pasado podría revivir. ¿Cómo, cómo aseguras que eso no puede pasar? Los humanos no controlan sus emociones. Es por eso que debo estar aquí, teniendo cuidado de que nada pase. Ella es una persona peligrosa. Es muy manipuladora. Puede hacerte pensar o creer cosas que no son. Así que
Mientras menos contacto tengas con ella, todo estará bien. Ella no es una buena persona. No habría terminado contigo de esa manera si lo fuera. No había querido decirte esto, pero tengo que probar de alguna manera que estás equivocado. Sabes perfectamente que tú rompiste con ella y unos meses después empezamos nuestra relación. Quizás fue algo apresurado, pero a mí no me importa y parece que a ti tampoco. Bueno, pues hubo alguien a quien sí, y recibió una llamada diciendo que tú jamás ibas a amarme, que tú solo ibas a estar conmigo por despecho porque tú seguías amándola a ella. Por supuesto, dijo un montón de tonterías más. Solo colgué el teléfono. Probablemente solo quería provocarme y después ir contigo para decir que era una persona violenta o así. Por supuesto, no le iba a dar el gusto, pero en serio no quiero verte con ella una vez más. Ni siquiera lo hago por mí, lo hago por ti. No quiero que regreses con una persona tan manipuladora. Todo el tiempo que la observaba como pareja, créeme, no fue nada sano. Probablemente tú no dudas porque ella te hizo pensar que estaba bien, pero creo que aún no te das cuenta de lo mucho que te manipulaba para hacer las cosas que ella quería. ¿Cuántos regalos le compraste? ¿Cuántas cosas le hiciste por ella? Y dime, de todas las cosas que nacieron de ti, ¿y cuál de todas esas cosas ella te pidió? Por supuesto que ibas a hacerlo. Tú la querías. Y yo solo miraba desde afuera porque quería que fueras feliz. Aunque con una persona tan vil y cruel, si ella te hacía feliz, no había nada que pudiese hacer. Pero ahora sí hay, porque tú ya no la amas, ¿cierto? ¿Hace mucho tiempo que ya la olvidaste? Ya no deberías tenerla en mente, ¿o me equivoco? ¿Acaso ella tiene razón? ¿Solo estás conmigo por despecho? Si no es así, entonces dímelo. Dime que me amas. Dime que solo piensas en mí. No lo dices muy a menudo. Y si no quieres que dude de ti, entonces tendrás que empezar a expresarte mejor. Por lo pronto, ya te he dicho que no quiero que te acerques a ella. No tienes absolutamente nada que hacer con ella. Y que yo recuerde, no dejaron ni un asunto inconcluso. Así que esto no tiene por qué repetirse. Tampoco respondas a sus llamadas. Y no sé por qué aún la tienes agregada en las redes sociales, pero con que no la veas y respondas a sus mensajes y llamadas, está bien. Haz lo que quieras. Solo quiero que tengas en cuenta una cosa. Yo te amo y jamás había amado a una persona como ti. Jamás había deseado tanto estar a tu lado con alguien así. Jamás. Así ten mucho en cuenta eso antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir. Mira, yo confío en ti, pero en ella no confío. Ya te dije que es muy hábil con la mente.
puedes caer sin darte cuenta. Claro, si decides no hacerme caso e ir con ella de todos modos. Pero créeme, si esto pasa, ambos se van a arrepentir. Yo te amo y me dolería mucho perderte, en especial con alguien como ella. Creo que ya no tengo nada más que hablar contigo. Espero que tengas en cuenta lo que te dije, pero al final solo tú puedes tomar la decisión. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like para que sepa que quieres ver más contenido como este. Y si no sabes qué comentar, déjame un emoji de gatito. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Por cierto, oye, ¿ya conoces mi otro canal? Soñando con Malaysian. Es perfecto para cuando quieres dormir con la TV oscura mientras escuchas mis videos. Son los mismos que te encuentras aquí, pero con pantalla en negro, para no molestarte mientras descansas. Ah, y no te pierdas mis audios exclusivos y videos especiales en Ko-fi. El link está en la descripción junto con otras de mis redes sociales. Lo encontrarás como BeaLink. Y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.